Hola, bienvenidos al tercer episodio de Fuera de Plano. En este capítulo vamos a hablar sobre algo que probablemente todos hemos vivido, pero que cada quien experimenta de manera muy diferente: la vida en la universidad. Esperamos que esto pueda ayudarles contando nuestra experiencia y que se sientan acompañados en este proceso. Y ya después de algunos años a distancia en nuestro caso, queremos hablar de esto como una reflexión de lo que pasamos nosotros, de nuestra propia experiencia, para todos aquellos que están pasando por eso justo ahora, que como nosotros quizá ya lo vivieron, o para los que quieran vivir esa experiencia. Para comenzar, quisiéramos hablarles cada uno cómo lo vivió. Y es que justo en mi caso, retomando un poco el tema de anterior, de dejar de tomarnos todo tan en serio, fue difícil para mí disfrutar como tal esta experiencia, ya que fue para mí como muy importante la responsabilidad que, que yo tenía en ese momento, ¿no? Con mi familia, conmigo, el experimentar eh, estas nuevas vivencias desde un lugar más sencillo, bueno, desde una actitud menos intensa quizá ante las clases o ante las cosas que fui viviendo. Me hubiera gustado cambiarlo, porque creo que fue difícil para mí siempre estar bajo esta tensión de hacer lo correcto todo el tiempo, o bueno, lo que yo creía lo que para mí era correcto. Pero bueno, eso fue en mi caso. ¿Qué tal tú? Pues creo que para mí lo que más me sorprendió fue este cambio pues de cierta forma como no sé cómo decirlo, pero podría llamarse de clase social, en el sentido de que nosotros fuimos a una prepa totalmente diferente a la universidad, una prepa, por decirlo así, un poco más sencilla, más aterrizada a este sector de clase media, y el llegar a esta universidad, a la Ibero, y ver ese cambio tan solo por el plantel, que a mí, mi hermana fue ahí y desde niño siempre me gustó ver esa universidad y me lo propuse el estudiar ahí. Pero ya el llegar y vivir el ambiente de la universidad y todo lo que conlleva, sí me dejó muy sorprendido, ¿no? Esta parte de también de tomar, como tú decías, ¿no? De hacerte responsable de ti mismo, de tomar tus decisiones, escoger tus Sí. horarios. En nuestro caso hacíamos hora y media hasta la universidad, entonces había que salir con Sí. tiempo, teníamos que ser muy organizados, que en su momento en los primeros semestres no lo fuimos y fue todo un rollo el podernos adaptar, también por la carga de trabajo que empiezas a tener en la misma universidad, se vuelve complicado. Sí, y es que justo el pasar por esto juntos también como pareja fue un poco complicado Sí. de vivir, porque pues nos enfocábamos completamente a la carrera. Y bueno, creo que en ese momento pues sí era como lo que decidimos hacer, no tan conscientemente, pero yo creo que sí fue una buena decisión, porque creo que nos pudimos enfocar en ciertas cosas que fueron importantes. Pero creo que también, pues sí, vivirlo en pareja también fue todo una odisea, bueno, una experiencia diferente, porque creo que también compartimos mucho, pero al mismo tiempo también nos privó de otras cosas que después ya iremos hablando. Pero creo que también o sea, hablando, o bueno, enfocándome en lo bueno que dejó en mí la Ibero, yo creo que fue sin duda el que me llevó a un punto en el que me di cuenta de las habilidades que tenía, ¿no? De que realmente había encontrado mi propia voz en ciertas, en porque venía como con todo lo que les decía, como con toda esta responsabilidad detrás, voces de mis papás, de ciertas cosas que, pues sí, que escuchaba de ellos, de ser responsable, de haz lo correcto, ¿no? Y de pronto como encontrar mi propia voz en esta parte de simplemente
darme cuenta de mis habilidades, de mis fortalezas, de mi pasión por la carrera que estaba estudiando, y sobre todo de darme cuenta que podía empujar ciertos límites que yo misma me había puesto. Y justo creo que eso fue en lo que más me ayudó, que hubo, digo, creo que también se lo debo a algunos profesores puntualmente que supieron como ayudarme a darme cuenta qué tan buena era en lo que estaba haciendo. Y creo que eso pues sí es algo que sí me sigo sintiendo muy feliz de haber vivido de esa experiencia, porque me hizo sentir muy bien en esta parte como conmigo misma. ¿Tú qué tal? ¿Tú qué Pues piensas? sí, creo que es algo parecido. Creo que vuelvo a lo que decía hace un rato, ¿no? Esa libertad que me dio a mí, y lo combino con lo que tú estás diciendo, el darte cuenta que Ujú. eres capaz de elegir muchas cosas, de tomar decisiones, de que ahora realmente estás Sí, por tu cuenta. En mi caso, creo que bueno, el de los dos, el que nuestros papás tuvieran esa confianza de darnos, pues sí, esa libertad y también responsabilidad de pagar sí, tus propias colegiaturas, tomar tus propias decisiones, qué materias que no estén, pues sí, como en la prepa, en la secundaria, no tanto atrás de ti buscando si haces o no haces las cosas. Aquí realmente creo que eso fue lo bueno, el, como tú dices, darme cuenta de las capacidades y no nada más en la universidad, sino en cómo resolvíamos los problemas de afuera. Muchas veces no se nos quedaba parado el coche o se nos ponchaba una llanta o sí, llegamos a chocar. Nos robaron el coche en esa época. Entonces todos esos procesos y esos retos que se podría decir que pasamos, pues los vivimos solos y uno tenía que ver cómo hacía trámites y cómo aprendía a cambiar una llanta y cómo hacía todas esas cosas que tal vez a distancia parecen muy sencillas, pero que en su momento y a esa edad pues son retos muy grandes y que el irlos aprendiendo y el viendo cómo tú tienes esa capacidad de poder resolver tus propios problemas e ir ajustando tu vida, pues creo que te da mucha seguridad también en la misma escuela, ¿no? El que pues yo sí. ya llegué y resolví el problema de que choqué y le hablé al seguro y ya estoy pensando en cómo voy a poder resolver ese problema, pues el llegar y decir, bueno, pues también en mis tareas o en mis proyectos puedo tener esa habilidad de poder resolverlos y ver cómo ajusto mis horarios o cómo ajusto lo que estoy haciendo para tener una buena calificación. Bueno, creo que ya me fui un poco del tema principal que era lo bueno que nos dejó, pero pues el punto era ese, ¿no? El que pues si tienes más libertad y las responsabilidades que adquieres pues te dan un enfoque diferente en la vida. Continuando con el podcast, también nos gustaría hablar de lo que nos hubiera gustado cambiar en esa Sí. etapa o en ese momento que vivimos de la universidad. Nuestra propia experiencia en cuanto Sí, a, personal. ajá, verlo ya Nada. desde una reflexión. Y creo que es parte de lo que nos hubiera gustado, o nos hubiera, más bien nos Sí. hubiera ayudado a disfrutar más esa etapa de Ujú, que nosotros. sí. O sea, seríamos diferentes personas, ¿no? Si hubiéramos hecho, si hubiéramos tomado diferentes decisiones, o si más bien también muchas cosas quizá hubieran sido diferentes. Pero bueno, sí, Sí, sí. empieza tú. Bueno, por ejemplo, a mí me hubiera gustado en la escuela, algo muy que sí se me ha quedado en estos años y que he visto tan solo en nosotros, en nuestro desarrollo, que nos afectó, fue que en esa época nos enseñaron las materias de una forma muy segregada. Lo que me refiero es que por ejemplo, cada materia tenía un proyecto o un trabajo diferente Ah, sí. y, y eso te cuesta a veces entender porque a lo mejor, bueno, en nuestro caso específico como arquitectura, y los que estén estudiando, los que hayan estudiado tal vez nos entiendan mejor. Hay una materia principal, por ejemplo, en la Ibero, que se llama proyectos, no sé si todavía sigue siendo así, pero es el eje principal de todos los semestres de la carrera, donde haces cada semestre un proyecto diferente. Y muy Ujú, aparte son otras materias como historia, instalaciones, ujú. gestión de proyectos, etcétera, Construcción, construcción. pero ninguna te toma el tiempo que te Ajá. toma proyectos. Y para mí sobre todo, tú haces un proyecto de instalaciones de, por decir, un departamento y en proyectos estás haciendo una plaza pública, ¿no? Algo urbano. Y cuesta trabajo entender a veces cómo
transmito esa parte de las instalaciones a un proyecto urbano o a un hotel o a otro, un centro de convenciones, cuando a lo mejor a mí me están enseñando a diseñar las instalaciones de una casa, ¿no? Entiendo que eso muchas veces, como se dice, lo ves en la parte profesional, en la parte ya que vas adquiriendo Sí. experiencia, pero pues sí nos ahorraría mucho el que fuera realmente integral un proyecto y no esperarse hasta el final el Ujú. querer forzar todo eso, ahora sí, pues ahora hazlo todo, porque muchas veces no lo entiendes, no lo sabes, y en su momento pues no existía todo esto ahorita de la inteligencia artificial que puedes consultar y que a lo mejor te da una mejor idea de lo que estás haciendo. Creo que eso a Ujú. mí sí me hubiera gustado cambiar porque pues aprovechar la experiencia de los profesores, ¿no? Que te vayan dando ciertos consejos o ciertas cosas que ellos ya vivieron en la práctica. Sí, y es que creo que sí, después cuando, porque teníamos materias con otros compañeros que iban en semestres, en primero o segundo semestre Ujú. que ya empezaban a hacer eso, pero también Sí. era un poco un caos porque apenas era una prueba en la Ibero que estaban empezando a hacer, Ujú. como un enfoque más integral. Pero creo que sí, sí nos hubiera ayudado mucho el que las instalaciones o la construcción o la planeación de obra fuera del mismo proyecto, porque creo que también lo que generaba eso es que la mayoría de nosotros teníamos toda nuestra atención en proyectos todo el tiempo, ¿no? Y era una Sí. locura de ¿y tú qué estás haciendo? ¿Y cómo lo estás haciendo? Y ve ejemplos y platica, ¿no? O sea, bueno, no en mi caso, que es algo que también es lo que quería hablar, que es el que me hubiera encantado que esto de estar en equipo no hubiese sido una lucha de poder muchas veces, ¿no? Que de pronto Sí. como que venía esta lucha de egos en que yo quiero decir, no, bueno, yo pienso de esta forma y yo pienso de esta otra y a veces no te terminas de poner de acuerdo porque quieres que tu idea sea la que se lleve a cabo y es como, no sé, o sea, creo que sobre todo en la universidad o bueno, muchos profesores pienso que me hubiera encantado que no fuera siempre esta enseñanza de tú eres el importante, ¿no? Tus ideas, tu creatividad, eh, sino ok, sí, obviamente es importante que lleves a cabo esas ideas propias, pero cuando estás en equipo creo que también es muy importante escuchar a otros y aprender de otros y justo entender que eres un equipo y que crecemos juntos. Y creo que eso también en la Ibero sobre todo, y no quiero juzgar y la enseñanza ni mucho menos, sino creo que los profesores sí se equivocaron en esa parte, en el que de pronto te olvidas de los demás por querer tú imponer ciertas cosas, pero no lo Sí. sé, no sé si fueron todos, pero bueno, en mi caso sí me pasó y sí creo que mucho venía de la enseñanza y mucho también de lo que yo, de la manera en la que yo también no me movía en la Ibero y creo que también eso fue justo, fue algo que me hubiese gustado cambiar. Sí, creo que es parte de que no te enseñan a trabajar en equipo, como dices, Ajá, creo sí. que mucho en los primeros semestres que trabajas tú solo, pues sí te cultivan esta idea de tú eres el que tomas decisiones, tú eres el que define el proyecto, tú son tus ideas, y Ujú. en semestres más arriba que quieres trabajar juntos, pues sí te cuesta mucho el ceder de cierta manera el liderazgo para llegar a una idea, ¿no? Más allá Sí. de quién se le ocurrió el desarrollar esa idea que es buena, pues no nos enseñan. Y creo que por eso, pues es esa Ujú. parte de competitividad de todos quieren poner un granito de arena y lo veíamos mucho en las entregas, ¿no? Que ya ves la entrega y como decían los profesores, parecía un Frankenstein, que tú hiciste tal cosa, el otro hizo otra y al final lo juntaron todo Ujú. y se ve Sí. extraño. Sí. Creo que eso, pues sí, falta ir desarrollándolo más y en general, ¿no? No sé si Ujú. sea solo en la carrera de arquitectura o también lo iba en otras carreras, Ujú. pero pues sí, Sí. creo que en O general, personalmente nosotros sí, nada sí, más. sí, tal vez fue nuestra experiencia. Pero, y justo creo que eso es a lo que me lleva el otro punto que habíamos como puesto aquí de qué haríamos diferente. Creo que justo eso es lo que yo haría diferente, el entender que quizá yo todo el tiempo estaba como en una competencia constante
de ser la mejor, de pensar que tenía que tener, o a veces crees que tú estás innovando y entonces tus ideas son las indicadas, y creo que se volvió para mí difícil de sostener, ¿no? O sea, a lo largo de la carrera creo que año tras año me costó mucho trabajo como darme cuenta de todo lo que había perdido por esa actitud o por estar en esta postura. Quizá me hubiese gustado aprender de otros, ¿no? O sea, poder preguntarles sus ideas, poder como hablar de sus proyectos, de, oye, tú, ¿dónde encontraste esto? O me parece interesante esto, ¿no? Como que tener esta apertura hacia los demás, Sí. hacia estas relaciones que quizá me hubieran ayudado mucho más que haberme cerrado a ellas, y pues al final creo que crecer como grupo, porque era, bueno, para mí ahora que ya lo veo a distancia, pues sí es un poco como difícil de asimilar los segregados que estábamos, justo en la clase de proyectos sobre todo, que era como una parte en la que estos proyectos, o bueno, los profesores muchas veces se enfocaban en ciertos proyectos que eran mejores que otros, y entonces como que también esa parte de tu proyecto no es importante era muy duro de ver, ¿no? De pasar. Entonces creo que el abrirme más a los demás en cuanto a opiniones, y el quizá crear un compañerismo que muchas veces los profesores no creaban, creo que hubiera sido, o bueno, eso me hubiera gustado hacer diferente y poder sentirnos todos incluidos, ¿no? Como parte de, pues sí, de un grupo que era lo que éramos. Y pero pues no sé tú cómo lo ves desde tu experiencia, porque creo que es más o menos similar. En Sí, muchas clases que estuvimos juntos fuera lo que vivíamos. sí, pues es que, como decíamos, no nos enseñan a hacer equipo y muchas veces la forma, sobre todo en los semestres más arriba, que ya tienes mucha, pues sí, no sé cómo llamarlo, pero de cierta manera ya estás un poco viciado hacia quién eres, cómo te gusta hacer las cosas. Sí, sí, Te como que ya cuesta, repetiste muchos buenos o malos hábitos, ¿no? ajá, te cuesta relacionarte con los demás compañeros y por eso pues sí se siente muy aislado toda esa parte. Y creo que en general he escuchado muchas pláticas de arquitectos reconocidos en donde una sobre todo me acuerdo ahorita en este momento de Michel Rodkin, en donde pues él se enfrentó a este escenario que estamos hablando ahorita, ¿no? Y él en su vida profesional contaba eso, ¿no? Que él quería llegar con otros arquitectos y oye, vamos a crear, vamos a hacer equipo, y ellos, pues, ¿por qué? Yo tengo mi proyecto, yo tengo mis ideas, todas las tuyas. Y Sí. lo comparaba con este sector en el que él estaba, ¿no? El de la música, en el que ahí sí se hacen muchas colaboraciones y vamos a trabajar juntos por una idea en común. Y creo que eso, pues sí es lo que tú mencionas, pues es parte de eso, ¿no? El aprender a colaborar, aprender a ceder de cierta manera el mando cuando se tiene que hacer, ¿no? Y no te hace Sí. menos o peor arquitecto el que sigas a otro por el bien de generar una idea, ¿no? Porque a veces creo que los arquitectos somos mucho de poner nuestro nombre primero, nuestra reputación primero y sostener esta parte de es mi idea y es una buena idea y no la voy a soltar porque yo la creé, en vez de compartirla con las demás personas o con otros arquitectos. Sí. Pero creo que en lo personal lo que haría muy diferente, creo que sí es algo más relacionado a la salud mental. A mí me hubiera gustado ir a terapia. Creo que en su momento sí me dio curiosidad por hacerlo, porque creo que en la Ibero ofrecen terapia gratuita para la comunidad universitaria, Ajá, sí, es cierto. pero no me atrevía por muchas cosas, por pena, por desconocimiento, y creo que eso me hubiera ayudado porque muchos de mis problemas pues sí eran personales, ¿no? Cosas que uno trae de su familia o de su vida personal más allá de la universidad o de tus trabajos o cómo te relacionas. Creo que eso Y que terminan sí como termina afectándote, ¿no? afectándote, Sí. ajá, en cómo, justo lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Cómo vas y conversas con otros compañeros o cómo te desarrollas En en lo la misma ser carrera. sociable, ¿no? Ajá. Sí. Creo que eso a mí me hubiera gustado cambiar.
el poder ir y platicar y pues sí, confrontarme a mí mismo con las ideas que tenía en ese momento, que tal vez no eran las correctas o las mejores, creo que me hubiera hecho una persona muy diferente y me hubiera ayudado, pues sí, a disfrutar la universidad. Y digo, claro, ya en este momento fui a terapia, pero sí me hubiera gustado haberlo hecho en una etapa más temprana de mi vida. Sí, justo creo que, ajá, también mucho de lo que hablé hace un momento de cómo te cierras a otras personas o de cómo justo tomas de lo que escuchas, pues justo lo que tú eres, ¿no? O sea, y eso hace que te muevas hacia ciertos lugares desde lo que tú simplemente eres. Entonces creo que, pues sí, creo que también sí, me uniría a esa, a esa opción que de la que estás hablando. Creo que también ir a terapia para mí es cierto, hubiera sido muy muy bueno hacerlo en esa justo En en esa esa época. época, sí. Pero bueno, para Pues cerrar, creo que pues terminar con el que pues esto es solamente nuestra experiencia. Claro, no tenemos todas las respuestas y no pretendemos tenerlas. Si algo de lo que les dijimos aquí coincide con lo que están viviendo o con alguien que han escuchado, a un amigo que les ha platicado, pues simplemente es para que tengan otra perspectiva y que puedan sentirse un poco más acompañados, como lo mencionábamos al principio, que a veces te sientes solo, ¿no? Crees que a ti solamente te están pasando las cosas y creo que, o lo que esperamos con esta plática, pues es darles esa perspectiva o ese ángulo de que pues se sientan acompañados, ¿no? Que muchas sí, cosas de las que contamos o de las que ustedes van a vivir, pues los demás también las hemos pasado y es normal y sí. no Y se quizá sientan así. también ayudarte a cambiar algo, ¿no? Que en este momento quizá no se sienta bien para ti, hazlo, porque creo que muchas veces nuestro entorno nos hace creer que no es lo correcto lo que estamos pensando o escuchamos cosas que nos hacen sentir que quizá estamos equivocados o que estamos solos, pero realmente no, realmente creo que sí tenemos que ser muy fieles a nosotros y creo que pues sí, volviendo un poco a lo que ya mencionamos, pues ojalá algo te ayude a sentirte, pues sí, como mucho más acompañado y a tomar decisiones que sean sanas para ti y entender que ser o que estar en la universidad, quizá viviendo esta experiencia que puede ser muy apasionante y que puede ser muy retadora y que sí se siente increíble muchas de esas veces el expresar tus ideas y el darte cuenta de lo bueno que eres haciéndolo, creo que también va de la mano con el que las decisiones sean lo más sanas posibles hacia ti y hacia lo que a ti te gustaría cambiar pues sí, quizá no en los demás, pero sino en la manera en la que te relacionas, en la manera en la que estás viviendo esta experiencia. Y pues bueno, eso es todo por Por este ahora. episodio. Sí, Sí, si les gustaría también contarnos sus experiencias en los comentarios, estaría increíble. Si alguien comparte lo mismo que platicamos ahorita o alguna experiencia o diferente, completamente diferente. estaría muy increíble poder escucharlo. Nos vemos en el próximo capítulo. Síganos en nuestras redes, por favor, denle like Cierto. o estén al pendiente de los próximos episodios. Si tienen alguna idea o quisieran escuchar algo de nosotros para conocernos más, déjenlo en los comentarios. Sí, recuerden que estamos como fuera de plano en TikTok y en Instagram. Bye. Bye.